Si crees que Cleopatra es solo una reina con una historia de amor dramática y llena de intrigas políticas, entonces no conoces su verdadera historia. Olvídate de los clichés cinematográficos sobre Elizabeth Taylor, borra de tu mente las imágenes de diosas egipcias glamorosas y prepárate para descubrir los hechos más extraños sobre esta mujer que sabía cómo vivir al máximo. Hecho número 10. No era egipcia. Sí, imagínate, aunque siempre se asocia a Cleopatra con Egipto, en realidad sus ancestros eran griegos. Provenía de la dinastía tolemaica, que gobernó Egipto después de las conquistas de Alejandro Magno. Y aquí viene lo curioso. Los gobernantes de esta dinastía estaban tan obsesionados con la cultura griega que ni siquiera se molestaban en aprender el idioma egipcio. Excepto Cleopatra, fue la primera de los Ptolomeos en hablar con sus súbditos en su lengua materna. Esto inmediatamente la hizo ganar popularidad entre los egipcios. Hecho número 9. No era una belleza clásica. Las representaciones modernas de Cleopatra nos muestran a actrices hermosas con rasgos perfectos. Pero si creemos en las monedas antiguas y en las descripciones de la época, su apariencia era, digamos, peculiar. Tenía una nariz grande, un mentón afilado y, en general, unos rasgos bastante particulares. Pero, poseía un carisma hipnótico y sabía conquistar a los hombres no con su físico, sino con su inteligencia, encanto y voz. Sí, los historiadores antiguos escribieron que su voz era tan cautivadora que la gente se enamoraba con solo escucharla hablar. Hecho número 8. Podría haber sido una envenenadora. Los juegos políticos en el antiguo Egipto no eran precisamente como el ajedrez. Para mantenerse en el poder, Cleopatra tenía que deshacerse de sus rivales, y al parecer, sabía mucho sobre venenos. Algunos historiadores creen que los utilizaba para eliminar a sus enemigos e incluso experimentaba con las dosis para encontrar la manera más efectiva de deshacerse de los indeseados. Se dice que incluso pudo haber probado los venenos en prisioneros. Sí, la política en su época era un asunto despiadado. Hecho número 7. Organizó una épica fuga marítima cuando los romanos comenzaron su avance sobre su capital. Cleopatra no se quedó esperando lo peor y huyó. Pero no como lo haría un gobernante cualquiera. Preparó toda una flota de barcos e intentó abrirse paso a través de los bloqueos enemigos. Imagínate la escena. Alejandría en llamas, galeras enemigas en el horizonte y Cleopatra, como una auténtica reina pirata, surcando el mar en su embarcación. La persiguieron, pero logró escapar. Hollywood no podría haberlo hecho mejor. Hecho número 6. Sabía cómo impresionar al público. Cleopatra no era solo una reina, era una experta en apariciones impactantes. Cuando planeaba reunirse con Julio César, sabía que la guardia no la dejaría pasar. ¿Qué hizo entonces? Ordenó que la envolvieran en una alfombra, según otra versión, en un saco de ropa y que la llevaran en secreto a las habitaciones del gobernante romano. Imagínate la reacción de César cuando desplegaron la alfombra y apareció ante él la impresionante reina egipcia. César quedó fascinado y Cleopatra volvió a demostrar que sabía cómo sorprender. Hecho número 5. Podía beber veneno como si fuera té. Cleopatra sabía que en su mundo no podía confiar ni siquiera en sus propios sirvientes. Por eso, según los rumores, pasó años experimentando con venenos para desarrollar inmunidad. Algunos historiadores creen que se entrenaba tomando microdosis de veneno para que, en caso de un intento de asesinato, su cuerpo pudiera resistir las toxinas. Los científicos modernos dudan de que esta táctica realmente funcionara, pero el simple hecho de que no temiera las sustancias venenosas y conociera sus propiedades mejor que muchos médicos la convierte en una de las gobernantes más frías y calculadoras de la historia. Hecho número 4. Organizaba fiestas legendarias. Si Cleopatra hubiera vivido en nuestra época, seguramente estaría en la lista de los millonarios más extravagantes. Según la leyenda, una vez apostó con Marco Antonio que podría organizar la cena más cara de la historia. ¿Y cómo ganó la apuesta? Simplemente tomó una enorme perla, la disolvió en vinagre y bebió ese cóctel. Sus contemporáneos quedaron atónitos con este truco, y Antonio quedó tan impresionado que admitió su derrota. Pero eso no es todo. En sus banquetes se servían platos increíbles y el vino corría sin cesar. Se dice que una vez organizó una fiesta en la que sus sirvientes escondían en secreto el vino y la comida de los invitados solo para ver cómo reaccionaban al darse cuenta de que la comida desaparecía. Sí, Cleopatra no solo sabía gobernar, sino también divertirse. Hecho número 3. Su maquillaje personal podría haber sido mortalmente peligroso. Todo el mundo sabe que Cleopatra era famosa por sus rituales de belleza. Tomaba baños de leche, usaba aceites naturales y extractos de hierbas.
Pero hay un detalle preocupante. Muchos cosméticos en el antiguo Egipto contenían plomo y otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, el col con el que delineaba sus ojos podía causar serios problemas de salud. Así que su famoso maquillaje no solo era impresionante, sino también potencialmente letal. Hecho número 2. Podía manipular a las personas con aromas. Cleopatra entendía que el poder no era solo política, sino también el arte de la influencia. Uno de sus secretos mejor guardados eran los aromas. No solo usaba perfumes, sino que los convertía en una herramienta de manipulación. Antes de reunirse con figuras importantes, impregnaba sus habitaciones con fragancias especiales diseñadas para provocar una sensación de comodidad e incluso un ligero aturdimiento en sus invitados. Se dice que sus barcos desprendían un aroma tan embriagador que Marco Antonio pudo percibir su llegada desde kilómetros de distancia. Además, usaba aceites con afrodisíacos para aumentar su atractivo. Imagínalo. Alguien entra en una sala llena de perfumes hechizantes, su mente se nubla levemente y, de repente, aparece Cleopatra, hablando con su legendaria voz. Era casi imposible resistirse. Hecho número 1. Su legado podría haber sido completamente diferente. Si sus planes hubieran funcionado, Cleopatra no solo luchaba por el trono, sino que soñaba con crear un imperio que uniera a Egipto y Roma. No se veía solo como una reina, sino como la emperatriz de una gran potencia. Si sus planes hubieran salido bien, la historia de Europa y del mundo entero podría haber sido completamente distinta. Tuvo un hijo con Julio César, Cesarión, a quien intentó convertir en el heredero legítimo del Imperio Romano. Luego, forjó una alianza con Marco Antonio con la esperanza de fortalecer su poder. Pero el destino tenía otros planes, y al final, sus enemigos triunfaron. ¿Qué habría pasado si Cleopatra hubiera logrado unir Roma y Egipto? Tal vez la historia del mundo habría seguido otro camino. Pero el hecho es innegable. No fue solo una reina, sino una mujer que hasta el último momento intentó cambiar el curso de la historia. Cleopatra sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes del pasado. Su vida estuvo llena de pasión, ambición y peligro, y su leyenda ha perdurado durante miles de años. ¿Quién sabe qué otros secretos esconde su historia? Cleopatra, la mujer que se adelantó a su tiempo y cambió la historia. Cuanto más te adentras en la historia de Cleopatra, más te das cuenta de que no fue solo una reina, sino una verdadera leyenda que vivió bajo sus propias reglas. No heredó un reino próspero, al contrario, recibió un país al borde del colapso político y económico. Pero a pesar de todas las dificultades, no solo mantuvo el poder, sino que convirtió su nombre en uno de los símbolos más reconocidos de la historia de la humanidad. Cleopatra era más inteligente y visionaria que muchos de sus contemporáneos. En un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz, logró negociar con los hombres más poderosos de su tiempo. Julio César, Marco Antonio, el Senado romano. Hablaba con ellos de igual a igual e incluso, en algunas ocasiones, los superaba. No era solo una mujer hermosa, como suele mostrarse en las películas, sino una estratega, una diplomática y una persona que entendía el verdadero valor del poder. Soñaba con un gran imperio, pero el destino decidió otra cosa. A pesar de todos sus talentos, Cleopatra no pudo ganar la batalla más importante, la batalla por mantener vivo su sueño. No solo quería gobernar Egipto, sino crear una gran potencia que uniera Oriente y Occidente. Sabía que el mundo estaba cambiando, que Egipto no podría resistir solo contra Roma, y trató de construir un imperio donde sus descendientes pudieran gobernar el mundo. Pero la historia tomó otro rumbo. Nunca sabremos qué habría pasado si sus planes hubieran tenido éxito. Tal vez el mundo sería completamente diferente, con otra cultura, otro sistema de gobierno, otra religión. Tal vez el Imperio Romano no se habría convertido en lo que conocemos hoy, y el mundo hablaría no solo latín, sino también egipcio. Pero hay algo que podemos afirmar con certeza. Cleopatra dejó una huella imborrable en la historia. Han pasado más de 2000 años, y su nombre sigue despertando admiración, debate e interés. Su figura sigue inspirando a artistas, escritores y cineastas, y su vida sigue envuelta en misterio, mitos y leyendas. No solo gobernó Egipto, sino que se convirtió en un mito que ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Cuál de estos hechos sobre Cleopatra te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y hablemos al respecto. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, eso nos ayudará a seguir creando más contenido interesante. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias asombrosas sobre las grandes figuras del pasado.
el período comprendido entre el 2649 y el 1070 a.C., durante el cual en el Antiguo Egipto se sucedieron 18 dinastías, está lleno de notables ejemplos de pintura. Fue en esta época cuando se consolidaron y florecieron las principales tradiciones artísticas que más tarde se convertirían en la base del arte egipcio. Los frescos murales que adornaban templos, tumbas y palacios impresionan por su nivel de detalle, simbolismo y refinamiento en la ejecución. Los artistas de aquella época captaban con maestría escenas de la vida cotidiana, motivos religiosos y retratos de los faraones, resaltando su origen divino y su poder absoluto. El arte del Antiguo Egipto abarcaba una amplia variedad de disciplinas, incluyendo la escultura, la arquitectura, la orfebrería, el textil, la cerámica, el paisajismo y la confección de vestimentas. Los artistas egipcios fueron pioneros en la creación de postulados espirituales, sociales y políticos, y sus obras siempre tenían un propósito cultural, dinástico o religioso. Aunque estaban limitados por tradiciones estrictas, lograban demostrar un increíble dominio técnico y creatividad. Para ellos, no existía distinción entre arte y artesanía, una separación que solo apareció durante el Renacimiento temprano. Las obras de arte y arquitectura creadas durante el período del Reino Antiguo sentaron las bases para los artistas de las dos eras posteriores. Por ejemplo, durante el reinado del faraón Djoser, gran monarca de la tercera dinastía, su consejero y arquitecto principal, Imhotep, construyó en Saqqara, la necrópolis de los faraones, la primera pirámide escalonada. En la capital, Memphis, en 1924, se descubrió una estatua policromada única del faraón, tallada en piedra caliza a tamaño real. Se considera la estatua más antigua del mundo creada a esta escala. Años después, la construcción de pirámides privadas y la edificación de enormes mausoleos bajo el reinado del faraón Snefru, fundador de la cuarta dinastía, marcó la transición de las pirámides escalonadas a monumentos de gran envergadura, erigidos mediante la superposición de bloques de piedra caliza. Durante las dinastías cuarta y quinta surgió el Libro de los Muertos, que servía como guía para el más allá. Algunos fragmentos del texto se inscribían en las paredes de las tumbas para acompañar el alma del difunto en su viaje por el reino de los muertos. Durante el Reino Antiguo, los artistas egipcios destacaron especialmente en la escultura. Uno de los ejemplos más notables es la estatua del escriba Setka, tallada en granito. Según una teoría, representa al príncipe Dayediedefra. La figura del hombre sentado está representada con gran realismo y expresividad. El escultor prestó especial atención a sus manos, en particular a la derecha, donde originalmente sostenía un documento. La estatua de Setka fue esculpida en dos grandes bloques de magnesita blanca con vetas rojizas y decorada con un disco incrustado de cristal de roca. Su mirada inquisitiva y penetrante refleja su alto rango y estatus intelectual. La tumba de Ti y el arte del Reino Nuevo. La tumba de Ti, descubierta en 1865 por el arqueólogo Auguste Mariette, es uno de los artefactos más significativos del período tardío del Reino Antiguo. Los relieves meticulosamente elaborados que decoran sus muros permiten visualizar con gran realismo la vida cotidiana de los egipcios de aquella época. Durante el período de transición entre el Reino Antiguo y el Reino Medio, el arte adoptó un estilo más idealizado y simplificado. Sin embargo, en la 12ª dinastía, el arte recuperó su orientación clásica, con una mayor precisión en las proporciones, especialmente en la representación de figuras humanas. Uno de los ejemplos más notables es la estatua de la noble Señui, que fue robada de la tumba de su esposo, Jefai Hapi, en Asiut y posteriormente encontrada en Nubia, Sudán. Destaca por sus formas elegantes y proporciones armoniosas. Señui está representada sentada, con la mano izquierda apoyada sobre su rodilla y sosteniendo en la derecha una flor de loto, símbolo de renacimiento. Los jeroglíficos en su trono indican que es venerada al mismo nivel que Osiris y otras deidades. El Reino Nuevo fue una era de estabilidad política y crecimiento económico. En el templo funerario construido para la reina Hatshepsut, en la orilla occidental del Nilo, en Deir el-Bahari, se conservan relieves pintados de gran belleza que narran los acontecimientos clave de su reinado. Entre ellos, se encuentran escenas de su tránsito hacia el más allá y un episodio en el que Anubis, el dios con cabeza de chacal que recibe ofrendas, actúa como guía en el reino de los muertos. Durante esta época, los altos funcionarios, además del faraón,
contaban con los recursos suficientes para encargar elaboradas pinturas murales para sus tumbas. Más tarde, en el Reino Nuevo, el joven faraón Tutankamón, quien ascendió al trono siendo aún un niño, gobernó hasta su muerte a los 19 años. En 1922, su tumba fue hallada prácticamente intacta, convirtiéndose en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Las obras de arte creadas durante el Reino Nuevo se caracterizan por su refinamiento, excelencia técnica y grandiosidad. Ninguna civilización egipcia posterior logró superar su maestría. Estas reliquias, con más de 3000 años de antigüedad, son un testimonio del esplendor de una civilización en la que el arte desempeñó un papel fundamental en el desarrollo cultural y espiritual. Inspección de los campos por Nebamun. El fragmento del fresco Inspección de los campos por Nebamun fue adquirido por el Museo Británico en 1821 junto con otros 10 fragmentos. Originalmente, formaban parte de una composición integral que decoraba las paredes de la tumba del noble Nebamun, un funcionario encargado de los suministros de grano y que trabajaba en el templo de Amón en Karnak durante el reinado de Amenhotep III. Nebamun ocupaba un alto cargo en la corte del faraón, por lo que en uno de los fragmentos se le representa supervisando el conteo de los gansos. Es posible que en otros fragmentos de la tumba, que no han llegado hasta nuestros días, también estuviera representado desempeñando sus funciones oficiales. En este fragmento, en la parte izquierda de la composición, se observa a un anciano agricultor de pie frente a dos altos funcionarios, que están sentados en sus carros cerca de una higuera. Por orden de Nebamun, el agricultor inspecciona los campos y verifica los límites de las tierras. A sus pies se encuentra una piedra blanca de demarcación, un símbolo importante en el arte egipcio que indicaba las fronteras de las propiedades. La representación esquemática de los dos funcionarios junto con sus carros es una técnica artística característica de la época. Sin embargo, la figura del anciano agricultor está realizada con un realismo inusual, contrastando notablemente con el estilo más estilizado de las demás imágenes. En otros fragmentos de la tumba se pueden ver escenas del conteo de ganado, la caza de aves en zonas pantanosas, la presentación de ofrendas a Nebamun y sus hijos, así como un banquete en un jardín con un estanque, probablemente perteneciente al propio Nebamun. En uno de los fragmentos, se representan hombres que traen animales como ofrenda ritual, dejándolos en la tumba. Sobre la cabeza del agricultor se puede leer una inscripción jeroglífica con su juramento. Así como grande es el Dios en los cielos, así es la certeza de esta piedra de demarcación. Esto subraya la importancia de la piedra blanca a sus pies, que fue colocada por los propios funcionarios o bien establecida para su verificación. Destaca especialmente la representación inusual de una pareja de animales enganchados a un carro. Algunos estudiosos creen que se trata de culanes asnos salvajes, aunque también existe la teoría de que el artista pudo haber representado mulas o un híbrido equino. El realismo de ciertos elementos del fresco lo hace único. Por ejemplo, la cabeza parcialmente calva del agricultor y sus mechones de cabello canoso están representados con un alto grado de precisión. Este nivel de detalle era completamente inusual en las representaciones de dioses y faraones, cuyas figuras siempre se mostraban de manera estilizada e idealizada. Sin embargo, a los artistas se les permitía añadir rasgos realistas en las imágenes de personas comunes, sirvientes y animales, lo que hace que este fragmento sea especialmente valioso para el estudio de las tradiciones artísticas del Antiguo Egipto. Técnicas de pintura al fresco. Los 11 fragmentos conservados de las pinturas murales en la tumba de Nebamun fueron creados utilizando la técnica del fresco seco. Este método consistía en cubrir primero las paredes con una mezcla de paja y limo extraído de las orillas del Nilo. Luego, se aplicaba una fina capa de yeso blanco, que se dejaba secar completamente. Solo después de que la superficie estuviera totalmente seca se añadía la pintura, lo que diferenciaba esta técnica del buen fresco verdadero, en el que el pigmento mezclado con agua se aplicaba sobre el yeso aún húmedo, logrando una mayor adherencia y durabilidad. Un ejemplo clásico de pintura al fresco realizada con la técnica del buen fresco es la obra de Giotto La Liberación de San Pedro Hereje, ubicada en la iglesia superior de la Basílica de San Francisco en Asís, Italia. Si bien las pinturas egipcias creadas con la técnica del fresco seco no eran tan duraderas como los frescos italianos elaborados con el método del buen fresco, esta técnica tenía sus ventajas. En particular, permitía a los artistas trabajar con mayor precisión y sin prisas, además de realizar modificaciones en las imágenes ya pintadas,
lo que hacía el proceso más flexible y adecuado para la ejecución de composiciones artísticas complejas. La máscara funeraria de Tutankamón. La lujosa máscara funeraria de Tutankamón es uno de los artefactos más emblemáticos del arte egipcio. El uso de metales y piedras preciosas, combinado con una maestría excepcional, refleja la grandeza y el poder de su propietario. Las máscaras funerarias aparecieron ya en tiempos de la Cuarta Dinastía, pero durante el Reino Nuevo se volvieron aún más sofisticadas gracias al amplio uso de metales preciosos y a los complejos elementos decorativos. La máscara de Tutankamón fue fabricada con finas láminas de oro repujado, que posteriormente fueron soldadas entre sí. En versiones más modestas de las máscaras, los rasgos faciales y otros detalles simplemente se pintaban, mientras que en esta obra maestra el artista logró un efecto impresionante mediante múltiples incrustaciones. Destaca especialmente el magnífico collar. Las cavidades en el oro están rellenas de lapislázuli, cornalina, obsidiana y vidrio turquesa, creando un diseño único. La máscara funeraria tenía la función de proteger los restos del faraón contra la descomposición. Según las creencias religiosas egipcias, la preservación del cuerpo era esencial para la existencia eterna del alma del faraón en el más allá. Tras el proceso de embalsamamiento y la lectura de los conjuros del libro de los muertos, la máscara se colocaba sobre el rostro del faraón para resguardar su cabeza. Se fijaba sobre el cráneo decorado, que a su vez se unía al cuerpo con una resina espesa. Cuando la máscara fue descubierta, se encontró tan firmemente adherida al cuerpo momificado que los arqueólogos tuvieron que separar la cabeza del torso para poder retirarla. El nemes, el tocado tradicional de los faraones representado en la máscara, está decorado con bandas de oro y lapislázuli. El lapislázuli era tan valioso que se le conocía como el oro azul. El faraón era considerado la encarnación viviente de una deidad celestial, de ahí la simbología del color azul, mientras que el oro, asociado con el dios del sol, resaltaba su naturaleza divina. Un elemento característico del tocado faraónico era la cobra sagrada, conocida como Ureus, que representaba a la diosa Wadiet, protectora del Bajo Egipto. Se la muestra con la cabeza levantada, lista para lanzar una carga de fuego en defensa del monarca. Detrás de ella se encuentra la cabeza de un buitre, emblema de la diosa Neibet, guardiana del Alto Egipto. Al exquisito collar de oro y cuentas de cerámica se le añadían hombreras doradas, coronadas con cabezas de águila. Los ojos y picos de las aves estaban hechos de obsidiana. El águila simbolizaba al dios del cielo Horus, reforzando el estatus divino del faraón como gobernante protegido por las fuerzas superiores. El descubrimiento de la máscara de Tutankamón. La máscara de oro de Tutankamón fue descubierta en los albores de la gran era de los hallazgos arqueológicos del siglo XX. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento sensacional al desenterrar la única tumba intacta encontrada hasta ese momento en el Valle de los Reyes, ubicado en la orilla occidental del Nilo, frente a la actual ciudad de Luxor. Carter describió el momento en que, lleno de emoción, miró por primera vez dentro de la tenue penumbra de la tumba. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, empecé a distinguir las formas de los objetos, animales extraños, estatuas y, por todas partes, oro, reluciendo bajo la débil luz. La tumba resultó ser un verdadero tesoro, preservando riquezas inimaginables. En su interior se encontraban cofres dorados, tronos finamente decorados, carros de guerra, cajas con perfumes e incienso, joyas preciosas. Este hallazgo tuvo un enorme valor histórico, especialmente porque hasta entonces apenas se sabía algo sobre Tutankamón. Ascendió al trono a una edad temprana y murió antes de cumplir 20 años. Su nombre quedó en el olvido, y solo gracias al descubrimiento de Carter el mundo conoció al faraón cuyos tesoros se convirtieron en algunos de los artefactos más famosos del Antiguo Egipto. ¿Estás seguro de que sabes todo sobre el Antiguo Egipto? ¿Y si te dijera que las egipcias, en señal de luto, se afeitaban las cejas, hacían pruebas de embarazo con granos de cereal y, en lugar de perros, tenían babuinos como guardianes? ¿Por qué los tatuajes en el Antiguo Egipto eran un privilegio exclusivo de las mujeres, mientras que los hombres con estos dibujos eran considerados especiales? ¿Cómo podían las mujeres hacer carrera y ocupar altos cargos en el gobierno? ¿Y por qué los egipcios se casaban con sus propias hijas? Vamos a descubrir todos estos hechos sorprendentes que rompen los estereotipos sobre el Antiguo Egipto. Tatuajes. ¿Solo para mujeres o para hombres muy especiales? En el Antiguo Egipto,
El arte del tatuaje era un privilegio exclusivo de las mujeres. Los científicos han descubierto que las momias de las damas egipcias presentan numerosos tatuajes, algunos tan complejos que hasta el mejor tatuador moderno les envidiaría. Una antigua belleza egipcia tenía más de 30 tatuajes en todo su cuerpo. Lotos en los muslos, vacas de Hathor en los brazos, babuinos en los hombros, y su espalda y cuello estaban cubiertos con los ojos de Horus. Aplicar estos dibujos en aquella época era un proceso extremadamente doloroso y largo. Los investigadores creen que esta mujer era sacerdotisa de la diosa Hathor y que los tatuajes resaltaban su estatus sagrado. Sin embargo, los tatuajes más comunes eran los patrones de puntos en el abdomen y la parte baja del vientre. Y resulta que no eran solo decorativos. Se cree que se los hacían para favorecer la fertilidad y garantizar un parto exitoso. Y aquí viene lo más sorprendente. En 2018, los arqueólogos encontraron a un hombre con los mismos tatuajes, patrones dedicados al dios Bes, el protector de la fertilidad y el nacimiento. Tal vez los egipcios creían que un hombre también podía quedar embarazado si sufría ciertas enfermedades. Luto por un gato. ¿Por qué las egipcias se afeitaban las cejas? El amor de los egipcios por los gatos es conocido en todo el mundo. Pero pocos saben que, cuando moría un gato doméstico, todos los miembros de la familia se afeitaban las cejas. Los gatos eran animales sagrados de la diosa Bastet y eran llamados Miu. Matar a un gato se consideraba un crimen atroz que podía ser castigado severamente. En el año 60 a.C., el historiador griego Diodoro Sículo presenció cómo una multitud de egipcios literalmente despedazó a un romano que, por accidente, atropelló a un gato con su carro. Cuando un gato doméstico fallecía, era momificado y enviado a la ciudad sagrada de Bubastis. Allí se han encontrado más de 80,000 momias de gatos. Si moría un perro, sus dueños simplemente se afeitaban el cabello y el vello corporal, pero el luto por un gato era mucho más serio. Duraba 70 días. ¿Cómo construían su carrera las mujeres en el antiguo Egipto? A diferencia de la antigua Roma y Grecia, las mujeres egipcias podían hacer carrera y ocupar altos cargos. Podían ser videntes en los templos, actrices, cantantes, tatuadoras, bailarinas e incluso cerveceras. Así es, la elaboración de cerveza era una profesión exclusivamente femenina. Incluso existían jeroglíficos especiales para representar a las mujeres cerveceras. Los egipcios adoraban la cerveza. Se consideraba una bebida sagrada y nacional, conocida como el segundo pan. Se elaboraba a partir de cebada, trigo y dátiles. Los egipcios bebían cerveza en todas partes, en casa, en el campo, en las tabernas y en los barcos. Las raciones eran generosas. Un egipcio adulto consumía entre 1 y 2 litros de cerveza al día. Pero la profesión más prestigiosa para una mujer era ser funcionaria del gobierno. Las mujeres colocaban sellos oficiales, supervisaban el comercio e incluso participaban en la construcción de templos. En las paredes de una tumba del período del Nuevo Reino quedó registrado el nombre de Irtir-Raut, una alta funcionaria que servía a la diosa Shat, patrona de la sabiduría y la escritura. Las sacerdotisas en Egipto tenían un poder enorme. Estudiaban las estrellas, medían la posición de los cuerpos celestes y determinaban la ubicación exacta de las pirámides. Más aún, hubo incluso una princesa astrónoma, Artis, hija de Sesostris. Se dedicaba a la astronomía, las profecías y la política. Y el escalón más alto en la carrera de una mujer era convertirse en faraón. Sí, en Egipto las mujeres podían gobernar el país, pero para ello debían llevar una barba postiza y vestimenta masculina. Así lo hicieron, por ejemplo, la faraona Hatshepsut y Neithhotep. Mujeres médicas. ¿Cómo funcionaba la medicina en el Antiguo Egipto? Las mujeres en el Antiguo Egipto podían hacer carrera incluso en la medicina. Por ejemplo, Merit Ta es considerada la primera médica jefe de la historia. Se especializaba en obstetricia y trabajaba en la corte del faraón. Otra famosa médica fue Peseshet. Era la jefa de odontología y obstetricia durante la Cuarta Dinastía. Los médicos egipcios a menudo también eran sacerdotes, y sus títulos eran realmente inusuales. Por ejemplo, existían rangos como guardián real del ojo derecho del faraón y guardián real del ojo izquierdo. Pero el título más extraño era pastor del ano real, un médico especializado en los problemas más delicados de los faraones. Recetas médicas impactantes. Algunos tratamientos del Antiguo Egipto pueden sorprendernos mucho.
Para tratar la calvicie, se recomendaba frotar la cabeza con una mezcla de grasa de cabra montés, gato, hipopótamo y cocodrilo. Para la incontinencia urinaria, los pacientes debían llevar saquitos con huesos de ratones. Pero lo más extraño eran los tratamientos rejuvenecedores. Para mantener su juventud, las mujeres tomaban baños diarios de leche agria. Las egipcias adineradas poseían rebaños enteros de asnas y tenían empleados encargados de ordeñarlas para llenar sus bañeras cada día. Este método fue tan popular que, más tarde, lo usaron las esposas de los emperadores romanos. Por ejemplo, Popea, esposa de Nerón, e incluso Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, creían que la leche agria dejaba la piel perfectamente suave. Pero esto no es lo más escalofriante. Estiércol de cocodrilo como anticonceptivo. En el papiro médico de Cajun se menciona que la miel y el estiércol de cocodrilo eran considerados un método eficaz para prevenir el embarazo. Además, los sacerdotes egipcios solían utilizar excrementos de diferentes animales con fines medicinales. Por ejemplo, las heces de perros, asnos y gacelas eran consideradas muy beneficiosas y se usaban en la preparación de remedios. En especial, eran muy valoradas las sagradas bolas de estiércol del escarabajo pelotero. Los egipcios creían que los escarabajos nacían directamente del estiércol, por lo que este era visto como una fuente de vida y salud. Babuinos guardianes en lugar de perros. En lugar de perros, los egipcios criaban babuinos guardianes. Estos animales eran mucho más agresivos que los perros, se movían con mayor rapidez y tenían enormes colmillos. Los babuinos entrenados incluso servían en la guardia de la ciudad. Su tarea era perseguir a los ladrones y retenerlos hasta la llegada de los humanos. Además, los babuinos eran considerados animales sagrados. Se utilizaban como despertadores vivos, despertaban a sus dueños por las mañanas, y también recogían higos de los árboles para llevárselos a sus amos. A los babuinos más leales se les momificaba en señal de gratitud. Incluso existe una teoría de que la palabra babuino está relacionada con el nombre del dios egipcio Babi, protector de los monos y los escribas. Las egipcias adoraban el calzado y lo llevaban en las manos. En el antiguo Egipto, el calzado era un verdadero culto. Aunque la ropa podía no ser usada en absoluto, andar desnudo no era algo extraño. Con el calzado era otra historia. Las sandalias estaban en la lista de objetos imprescindibles que un egipcio debía llevar consigo al más allá. Pero lo más curioso es que incluso los faraones solían caminar descalzos, mientras que sus sirvientes llevaban sus sandalias en las manos. En las suelas de las sandalias a menudo se dibujaban los rostros de los enemigos, para pisotearlos simbólicamente con cada paso. Además, los egipcios usaban sandalias con calcetines. Los primeros calcetines fueron inventados alrededor del año 5000 a.C. Y el más antiguo de los calcetines egipcios hallados tiene 1700 años de antigüedad. Fueron diseñados específicamente con una separación para el dedo gordo del pie, permitiendo que se usaran cómodamente con sandalias. Maquillaje mortal. ¿Por qué las egipcias se envenenaban con sus cosméticos? El maquillaje era extremadamente popular en el antiguo Egipto, tanto entre mujeres como entre hombres. Los ojos se delineaban con malaquita de tono verde o sulfuro de plomo negro. Se creía que este maquillaje protegía contra el mal de ojo y los espíritus malignos. Pero, en realidad, era letal. Los compuestos de plomo envenenaban lentamente el organismo. Los egipcios adinerados incluso tenían un sirviente especial, un maquillador o artista facial. Pero lo más aterrador era lo que ocurría con los labios. El lápiz labial egipcio se fabricaba con minio de plomo. Su color era hermoso, pero los besos eran venenosos. El labial también se hacía con insectos triturados, como las cochinillas. Lo más interesante es que las egipcias no intentaban hacer que sus labios parecieran más grandes, como ocurre hoy en día. Al contrario, los labios delgados estaban de moda, y las mujeres los pintaban de manera que parecieran lo más estrechos posible. Esta tendencia duró más de 400 años. Prueba de embarazo en el antiguo Egipto. ¿Cómo se determinaba en la antigüedad si una mujer estaba embarazada? Debía orinar sobre semillas de cebada o trigo. Luego, se comparaba la velocidad de crecimiento de los brotes con un grupo de control. Si las semillas del primer grupo crecían más rápido, significaba que la mujer estaba embarazada. Y lo más sorprendente es que los científicos modernos descubrieron que este método funcionaba en el 70-85% de los casos. Todo se debe a las hormonas esteroides, estrógenos presentes en la orina de una mujer embarazada, que realmente aceleran el crecimiento de las plantas.
¿Por qué los faraones se casaban con sus propias hijas? Ramsés II se casó con su hija, Amenhotep con su hermana, y Cleopatra estuvo casada con su propio hermano. Estos matrimonios se justificaban porque los faraones querían imitar a los dioses Osiris e Isis, quienes también eran hermanos. Sin embargo, estas uniones provocaban graves problemas genéticos en sus descendientes. Los egipcios comunes no practicaban el incesto, pero durante el dominio romano, los matrimonios entre parientes de sangre se pusieron de moda repentinamente. Los científicos creen que esto se hacía para mantener la herencia dentro de la familia. Si te han gustado estos impactantes descubrimientos sobre el antiguo Egipto, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás muchas más historias misteriosas, datos asombrosos y fascinantes viajes al pasado. No te pierdas los próximos episodios, porque lo mejor está por venir. La humanidad existe desde hace aproximadamente 350.000 años, pero ha pasado relativamente poco tiempo desde que comenzó a unirse en lo que llamamos civilizaciones. A lo largo de nuestra historia en este planeta, las personas se han unido gracias al desarrollo de la agricultura, la ganadería y, en última instancia, la escritura. De las miles de civilizaciones que han existido, la mayoría ha desaparecido. Pocas permanecieron en el mismo lugar donde surgieron, como los chinos o los egipcios. Las civilizaciones antiguas han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero algunas de ellas duraron más tiempo de lo que podemos imaginar. Es posible que las civilizaciones más antiguas conocidas en el mundo ya no existan, pero duraron lo suficiente como para dar al mundo ruedas, gobierno, religión y todo lo demás que los humanos han desarrollado durante los últimos 10.000 años. Consideremos algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Catalhoyuk fue una de las civilizaciones más antiguas conocidas en el sur de Anatolia. La civilización de Catalhoyuk es conocida por las imágenes y restos de un gran asentamiento neolítico que existió entre los años 7500 y 5700 a.C., lo que la convierte en una de las civilizaciones más antiguas conocidas en el mundo. Se cree que este lugar fue elegido debido a la presencia de un cauce de río y arcillas aluviales que eran útiles para la agricultura. Las ruinas de Catalhoyuk fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012. Ain Ghazal es un asentamiento neolítico ubicado en el territorio de la actual Jordania, cerca del aeropuerto civil de Amán. Este lugar data de hace más de 9.000 años, pero podría ser incluso más antiguo. Se cree que la civilización de Ain Ghazal contaba con alrededor de 3.000 personas, lo que la convertía en uno de los asentamientos más grandes que existían en ese momento. En este lugar se encontraron cerámicas, y durante las excavaciones se observaron métodos de enterramiento. No se sabe mucho sobre la gente de la civilización de Ain Ghazal, por lo que este lugar está protegido por el Fondo Mundial de Monumentos. La civilización Norte Chico fue una compleja civilización peruana que floreció entre los años 4000 y 1800 a.C. La sociedad estaba dividida en 30 grandes asentamientos distribuidos por la región Norte Chico en la costa norte central de Perú. La primera ciudad, Huaricanga, fue habitada alrededor del año 3500 a.C., lo que llevó al desarrollo de ciudades similares en todo el territorio. Finalmente, alrededor del año 1800 a.C., la sociedad entró en declive. La civilización Norte Chico es considerada la más antigua de América del Norte y del Sur. Mesopotamia era una región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en los territorios de los actuales Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Siria. Numerosas civilizaciones diferentes existieron en toda Mesopotamia entre los años 3500 y 500 a.C., incluyendo acadios, sumerios, asirios y babilonios desde el comienzo de la historia escrita. Finalmente, fue conquistada por el Imperio Aqueménida, también conocido como el Primer Imperio Persa. Más tarde cayó bajo el poder de Alejandro Magno, luego el Imperio Seleucida, seguido por el Imperio Parto y, finalmente, los romanos. Mesopotamia a menudo se considera la cuna de la civilización debido al desarrollo de la escritura, la agricultura y los sistemas de gobierno. La civilización de Harappa o del Valle del Indo, también conocida como civilización del Indo, fue una civilización de la Edad de Bronce que existió desde el 2200 hasta el 1900 a.C. Fue una de las 3 cunas tempranas de la civilización encontradas en el sur de Asia. La civilización surgió durante un período de sequía que redujo gradualmente la cantidad de agua potable utilizada en la agricultura y el consumo. A pesar de que esto llevó al fin de la civilización de Harappa,
Las personas permanecieron en este territorio y eventualmente poblaron lo que se convertiría en Afganistán, Pakistán e India. El período dinástico temprano del Antiguo Egipto existió desde el 3100 hasta el 2686 a.C., después de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esto continuó hasta que en el 2686 a.C. surgió el período conocido como Reino Antiguo. Inicialmente, Dis se consideraba la capital, pero finalmente fue trasladada a Memphis. A pesar de que las pirámides fueron construidas solo después del final del período de las primeras dinastías, durante ese período se realizaron muchas innovaciones en arte, religión y arquitectura que ayudaron a formar la cultura egipcia que seguiría desarrollándose después de ese tiempo. Las islas griegas han estado habitadas durante milenios, pero la civilización conocida como los antiguos griegos existió entre los siglos 27 y 15 a.C. La antigua Grecia es conocida por haber dado al mundo el concepto de democracia, teatro, esculturas de mármol y muchas otras diferencias culturales que son incontables. La civilización griega ayudó a crear todo lo que vino después de ella, incluido el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, que consistía en personas de habla griega, los primeros romanos y, finalmente, el Imperio Bizantino, que fue una continuación de Roma y que fue fuertemente influenciado por la cultura griega, porque también hablaban griego. La civilización maya fue una civilización mesoamericana, más conocida por ser la única civilización sudamericana que creó un sistema de escritura completamente desarrollado. También es conocida por su arquitectura única, que incluye pirámides escalonadas o zigurats, entre ellas la estructura llamada el castillo en Chichén Itzá. Los mayas existieron durante 3500 años como una civilización completamente desarrollada. Finalmente sucumbieron a la colonización de América del Sur por el Imperio Español. La última ciudad maya, Tayasal, cayó en 1697, casi 800 años después de que la civilización se desvaneciera principalmente como resultado de un colapso político a gran escala. La historia china se extiende más que cualquier otra, permaneciendo en el mismo lugar de una forma u otra durante casi 4000 años. La primera civilización china echó raíces durante la dinastía Xia desde 2070 hasta 1600 a.C. No se conservan testimonios escritos de este período, pero las generaciones posteriores hacían referencia a él. La cultura china temprana surgió entre las regiones del Río Amarillo y el Yangtze, donde prosperó durante milenios. La cultura china moderna se basó en los pueblos más antiguos de la región, demostrando tradiciones continuas y duraderas. Los olmecas fueron la civilización más antigua conocida en México, que existió entre los años 1500 y 400 a.C. El área en la que prosperaron fue el hogar de culturas anteriores, pero la cultura olmeca creció como la primera civilización mesoamericana completamente establecida en la región. Eran conocidos por practicar el sangrado ritual y crear cabezas colosales de piedra. La Gran Pirámide de la Venta, Tabasco, es considerada la mayor estructura mesoamericana de su tiempo. Fue construida hace 2500 años y, a pesar de la erosión milenaria, todavía se eleva 34 metros sobre el paisaje plano. Los incas construyeron el imperio más grande de la América precolombina, existiendo a lo largo de la costa occidental de América del Sur desde Ecuador hasta Chile desde 1438 hasta 1532 después de Cristo. El imperio creció rápidamente tanto a través de la asimilación pacífica como de la belicosa, lo que llevó a la unificación de numerosos grupos étnicos pequeños. El imperio parecía que iba a seguir creciendo, pero en 1532 sucumbió a la colonización española. Su caída ocurrió menos de un siglo después de la fundación del Imperio Español. La civilización azteca fue una cultura mesoamericana que existió en gran parte de México central entre los años 1300 y 1520 después de Cristo. La cultura estaba organizada en ciudades-estado separadas, compuestas por numerosos grupos étnicos que vivían en el centro de México. Los aztecas prosperaron hasta 1519, hasta que un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés penetró en el centro de México. En el transcurso de 2 años, su capital Tenochtitlán cayó y la civilización fue prácticamente destruida. Sobre sus cenizas creció la Ciudad de México, que eventualmente se convirtió en la nación mexicana. Los romanos existieron en Roma y sus alrededores desde el 753 a.C., hasta que la civilización finalmente colapsó en el 1453 después de Cristo.
Antes de convertirse en imperio y antes de convertirse en república, Roma existió como un reino desde el 753 hasta el 509 a.C. Roma llegó a despreciar la monarquía, por eso se transformó en una república, pero antes de que esto sucediera, el reino romano existía como una protocivilización de lo que sería la Roma futura. El reino era mucho más pequeño de lo que la ciudad llegaría a ser posteriormente, a pesar de que tuvo 7 reyes, y el último de ellos fue derrocado en el 509 a.C. El imperio persa es una de las civilizaciones más duraderas y tardías, existiendo en una forma u otra desde el 625 a.C. hasta principios del siglo XX. Los primeros días del imperio, conocido como el Imperio Aqueménida, fueron fundados por Ciro el Grande después de su conquista de Media, Lidia y el Imperio Babilónico. Fue el imperio contiguo más grande que existió en el mundo antiguo. Después de los imperios Aqueménida y Sasánida, Persia continuó existiendo a través de 3 imperios subsiguientes, hasta que la dinastía Qajar dejó de existir en 1925 después de Cristo. El estudio de las civilizaciones antiguas nos revela un panorama asombroso del desarrollo humano. Cada una de estas civilizaciones hizo su contribución única a la historia, dejando un legado que continuamos estudiando hasta hoy. Lo que es particularmente sorprendente es cómo estas sociedades tempranas pudieron desarrollar sistemas complejos de escritura, arquitectura, agricultura y gobierno sin tecnologías modernas. Construyeron monumentos que han permanecido en pie durante milenios, crearon calendarios de asombrosa precisión y desarrollaron conceptos filosóficos que siguen influyendo en nuestro pensamiento. Surge la pregunta, ¿qué pasó con estas grandes civilizaciones? ¿Por qué algunas de ellas desaparecieron, mientras que otras evolucionaron en sociedades modernas? Cambios climáticos, guerras, conflictos internos, agotamiento de recursos, todos estos factores jugaron su papel. Al estudiar sus ascensos y caídas, podemos extraer valiosas lecciones para nuestra propia civilización. Si te ha gustado este viaje histórico, por favor dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de las civilizaciones antiguas te interesó más? Suscríbete al canal si quieres descubrir más misterios históricos y enigmas de las civilizaciones antiguas. Todavía hay muchas historias fascinantes sobre ciudades perdidas, tecnologías antiguas y artefactos misteriosos que esperan ser revelados. Imagínate, entras en una tumba antigua, el polvo de siglos se posa sobre tu piel y, de repente, en la oscuridad, brillan símbolos misteriosos. El aire se vuelve más denso, la maldición de los faraones. Pero espera, ¿y si solo es un invento? ¿Y si gran parte de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto es una mentira? Hoy voy a desmontar los mitos en los que todos creemos. Mito número 1. La maldición de los faraones es real. Seguro que has oído que los arqueólogos que abrían tumbas morían en circunstancias misteriosas. Pero, ¿es cierto que los antiguos egipcios dejaban maldiciones mágicas? En realidad, en ninguna tumba se han encontrado auténticos hechizos que provoquen la muerte. Sí, a veces escribían algo como, quien perturbe mi descanso será maldito. Pero esto era más para asustar a los saqueadores que para causar efectos reales. Entonces, ¿por qué murieron los exploradores? La razón es simple, esporas de hongos antiguos atrapadas durante miles de años. Al inhalarlas, enfermaban y morían, y el mito de la maldición creció como las pirámides de Egipto. Mito número 2. Las pirámides fueron construidas por trabajadores forzados. En las películas, se muestra a personas doblándose bajo los golpes del látigo mientras transportan enormes piedras. Pero en realidad, todo fue muy diferente. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que los constructores de las pirámides vivían en buenas casas, recibían comida e incluso atención médica. Eran profesionales en su trabajo. Es decir, las pirámides no fueron construidas por personas agotadas sometidas a trabajos extremos, sino por trabajadores calificados que se enorgullecían de su labor. Imagínate cómo se sentirían estos constructores si, miles de años después, su historia fuera contada de manera diferente a lo que realmente sucedió. Mito número 3. Cleopatra era egipcia. Cleopatra es una de las reinas más famosas de Egipto. Pero, ¿sabías que, en realidad no era egipcia? Pertenecía a la dinastía griega de los Ptolomeos, que gobernó Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Los faraones egipcios anteriores a ella eran de piel oscura o tenían raíces de Oriente Medio, pero Cleopatra era más bien de piel clara y hablaba griego, no egipcio antiguo. Así que toda la imagen de Cleopatra es un mito inventado por Hollywood. Mito número 4. Los egipcios consideraban a los gatos como dioses. Sí, los egipcios amaban a los gatos. Sí, incluso los momificaban.
Pero, los consideraban dioses. No, respetaban a los gatos porque protegían sus hogares de roedores y serpientes, y la diosa Bastet era representada con cabeza de felino. Pero la adoración era hacia la diosa, no hacia los gatos en sí. Si realmente los hubieran divinizado, no los habrían tenido en casa, ni los habrían acariciado, y mucho menos los habrían tratado como mascotas. Mito número 5. Las pirámides fueron construidas con tecnología extraterrestre y aquí llegamos al mito más popular. Se dice que las pirámides son tan perfectas que habría sido imposible construirlas sin la ayuda de extraterrestres. Pero ¿sabes qué? Los egipcios eran simplemente ingenieros asombrosos. Usaban cálculos matemáticos, palancas, planos inclinados y miles de manos trabajadoras. Recientemente, los arqueólogos encontraron rastros de antiguos canales por los que transportaban las piedras en barcos. Así que, aunque la idea de los alienígenas sea fascinante, las pirámides fueron construidas por humanos. Mito número 6. Los faraones fueron enterrados en las pirámides. Parece lógico pensar que los faraones fueran enterrados en las grandiosas pirámides, ¿dónde más? Pero sorpresa, la mayoría de ellos nunca estuvo allí. Es cierto que las pirámides fueron tumbas, pero a partir del Imperio Nuevo alrededor del 1500 a.C. Los gobernantes egipcios dejaron de usarlas. ¿Por qué? Porque los saqueadores robaban los tesoros de los entierros. En lugar de pirámides, los faraones comenzaron a ser enterrados en el Valle de los Reyes, un complejo subterráneo oculto para proteger sus tumbas. Allí fue encontrada la famosa tumba de Tutankamón. ¿Y qué había en las pirámides? En la mayoría, o estaban vacías o solo contenían un sarcófago sin momia. Así que nuestra imagen de los faraones descansando en las pirámides se desvanece como la arena en el desierto. Mito número 7. Tutankamón fue el faraón más poderoso. Tutankamón es, sin duda, el faraón más famoso. Pero, ¿sabías que en Egipto casi no significaba nada? Murió a los 18 años, reinó solo 10 años y hasta intentaron borrar su nombre de la historia. ¿Por qué se hizo tan famoso entonces? Muy sencillo, su tumba fue hallada intacta. La mayoría de las tumbas de los faraones fueron saqueadas en la antigüedad, pero Tutankamón tuvo un golpe de suerte. Su tumba quedó cubierta por la arena, lo que impidió que alguien la encontrara. Cuando los arqueólogos la abrieron, estaba llena de tesoros incalculables. Por eso es el faraón más célebre de la actualidad, aunque en realidad estuvo lejos de ser el más grande. Mito número 8. Los antiguos egipcios adoraban a las momias y creemos en las películas, los egipcios veneraban literalmente los cuerpos momificados. Pero, en realidad, la momificación era solo una forma de conservar el cuerpo para la vida después de la muerte, no un objeto de culto. Ellos creían que el alma debía reconocer su cuerpo para poder continuar existiendo tras la muerte. Esa era toda la magia. Por cierto, lo más escalofriante es que en la Edad Media los europeos pensaban que las momias tenían propiedades curativas. Las molían en polvo y las comían como medicina. La ironía es que no fueron los egipcios quienes adoraban a las momias, sino los europeos quienes se las comían. Mito número 9. Las pirámides estaban cubiertas de oro. Mucha gente cree que las pirámides brillaban bajo el sol porque estaban recubiertas de oro. Esto es casi cierto, pero no del todo. En realidad, las pirámides estaban revestidas de piedra caliza blanca y pulida, lo que les daba un brillo deslumbrante bajo la luz del sol. Pero con el tiempo, ese revestimiento fue retirado para construir casas y mezquitas. El único oro que tenían estaba en la cima de la pirámide, en forma de un pequeño piramidión. Así que la imagen de una pirámide completamente dorada es hermosa, pero no real. Mito número 10. Los antiguos egipcios escribían en papiro como en papel. ¿Te imaginas a los egipcios escribiendo cuidadosamente su historia en papiro? Pues casi nunca lo hacían. El papiro era costoso y se usaba principalmente para documentos, cartas y textos sagrados. En cambio, su historia, mitos y decretos reales los grababan en piedra. Por eso, hoy no leemos inscripciones del antiguo Egipto en papiros, sino en las paredes de tumbas, templos y columnas. Mito número 11. Los antiguos egipcios conocían la electricidad. Seguramente has escuchado la teoría de que en Egipto se usaba electricidad y que la prueba de ello son los misteriosos grabados en el templo de Dendera. En estos relieves se pueden ver objetos extraños, parecidos a enormes bombillas con cables. Algunos creen que los egipcios conocían los secretos de la electricidad e incluso podían iluminar las pirámides sin antorchas. Pero la realidad es que los científicos han demostrado que estas imágenes no representan bombillas, sino una representación simbólica de una serpiente dentro de un loto, relacionada con mitos sobre la creación del mundo. ¿Y con qué iluminaban las tumbas entonces? Con simples lámparas de aceite. Y si alguien te habla de baterías egipcias antiguas, no lo creas, no se ha encontrado ninguna. Mito número 12.
La esfinge fue construida en la época de las pirámides. La majestuosa Gran Esfinge de Giza se considera contemporánea de las pirámides. Pero hay teorías que sugieren que es mucho más antigua. Mira bien, el cuerpo de la esfinge muestra signos de una fuerte erosión, como si la hubieran desgastado lluvias intensas. Pero Egipto es un desierto. Los científicos creen que este tipo de lluvias ocurrieron hace unos 12.000 años, mucho antes de los faraones. ¿Significa esto que la esfinge fue construida por una civilización desconocida mucho antes de Egipto? La ciencia oficial sigue rechazando esta teoría, pero el misterio sigue en pie. Mito número 13. Los cetros de los faraones tenían poderes mágicos. En las películas, los faraones aparecen con cetros que emiten rayos mágicos. Pero, ¿tenían realmente algún poder sobrenatural? En realidad, los cetros eran símbolos de autoridad, como las coronas o los cetros de los reyes europeos. No tenían ninguna fuerza mágica, simplemente servían para que los faraones parecieran más poderosos. Sin embargo, hay algo curioso. Algunos arqueólogos sugieren que los cetros podrían haber sido utilizados para experimentos electrostáticos. Podría ser que los egipcios realmente sabían algo sobre la electricidad. Mito número 14. Los egipcios poseían el secreto de la eterna juventud. Las momias han conservado restos humanos durante milenios, pero ¿significa eso que los egipcios conocían el secreto de la inmortalidad? Muchos creen que usaban aceites y compuestos especiales que prolongaban la vida. Sin embargo, la verdad es simple. La momificación no evitaba el envejecimiento, solo ayudaba a que el cuerpo se viera mejor después de la muerte. Aunque, los científicos modernos aún no han descubierto la fórmula exacta de los aceites de embalsamamiento. Podría haber en ellos algún secreto sorprendente. Mito número 15. Dentro de las pirámides hay cámaras secretas. Las pirámides de Egipto han sido estudiadas a fondo, pero ¿y si aún esconden habitaciones secretas? En 2017, los científicos descubrieron mediante escaneo una cavidad desconocida dentro de la pirámide de Keops. Nadie sabe qué hay allí. Una nueva tumba, tesoros o simplemente un espacio vacío. Oficialmente, los arqueólogos aún no se atreven a abrirla, pero si realmente hay algo increíble dentro, muchas de nuestras ideas sobre las pirámides podrían estar equivocadas. Mito número 16. Los egipcios sabían hacer levitar piedras. ¿Cómo levantaban los antiguos egipcios los enormes bloques de piedra para construir las pirámides? Algunos dicen que conocían el secreto de la antigravedad y usaban misteriosas vibraciones sonoras o magia para hacer levitar las piedras. Suena increíble, pero la verdad es mucho más simple. Los egipcios eran ingenieros brillantes y utilizaron soluciones prácticas, rampas y planos inclinados. Construían enormes caminos de tierra en pendiente por los que arrastraban los bloques. Lubricación, vertían agua sobre la arena bajo las piedras para reducir la fricción y facilitar el arrastre. Lo más interesante, en 2014, los arqueólogos encontraron un antiguo dibujo que muestra a los egipcios vertiendo agua sobre la arena antes de mover una enorme estatua. Así que el secreto de la levitación era simplemente física básica. Pero ¿de dónde vienen los rumores sobre la levitación? Las misteriosas tecnologías antiguas siempre han inspirado teorías fantásticas, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba real de levitación. Mito número 17. Las pirámides de Egipto son un mensaje para los extraterrestres. Uno de los mitos más populares dice que las pirámides no fueron construidas por humanos, sino por alienígenas, o que los egipcios las crearon como un mensaje para civilizaciones extraterrestres. ¿Por qué piensan esto? Las pirámides están perfectamente alineadas con los puntos cardinales, con un margen de error mínimo. La altura de la Gran Pirámide de Keops, multiplicada por 1.000 millones, da casi la distancia exacta entre la Tierra y el Sol. En su interior no hay decoraciones ni pinturas, algo poco común en las tumbas egipcias. Pero la verdad es esta: los egipcios eran excelentes astrónomos y matemáticos, capaces de calcular ángulos perfectos. Las coincidencias numéricas son solo eso, coincidencias. La pirámide de Keops tiene misteriosos conductos, pero hasta ahora no hay pruebas de conexión con civilizaciones extraterrestres. Aunque, quién sabe, en 2017, los científicos descubrieron una enorme cámara oculta dentro de la pirámide de Keops, y hasta hoy nadie sabe qué hay allí. Tal vez el misterio está más cerca de resolverse de lo que pensamos. Ya hemos desmontado 17 mitos, pero el antiguo Egipto sigue ocultando aún más secretos. ¿Y si te dijera que hay mitos que los científicos aún no pueden refutar? Es cierto que en Egipto hay rastros de una civilización desconocida. ¿Qué hallazgos nos están ocultando los arqueólogos? Es posible que los egipcios hayan tenido contacto con seres misteriosos. Suena increíble, no tienes idea de cuánto. ¿Quieres conocer las teorías más enigmáticas que aún no han sido resueltas? Entonces no te pierdas la siguiente parte. Escribe en los comentarios cuál de estos mitos te sorprendió más.